Cuando hablamos de derechos humanos, pensamos siempre en un principio que es fundamental, la igualdad. Y hablamos de la igualdad en todos los espacios, en todos los discursos, con muchos argumentos. ¿Qué tanto nuestra sociedad, la sociedad mexicana, es verdaderamente una sociedad igualitaria cuando por lo menos la mitad de la población sufre terribles formas de discriminación, sufre de manera cotidiana un distanciamiento y una diferenciación en lo que puede y no puede hacer? Quiero hablar el día de hoy de los derechos de las mujeres. Bienvenidos a Derechos en Pugna. A lo largo de este programa hemos hablado de muchísimos derechos, de la forma en que estos derechos siempre están en pugna con otros o con situaciones de la vida material, de la vida real. Me parecía indispensable abordar el tema de los derechos de las mujeres en México desde una perspectiva general y global, desde una perspectiva cultural, que es la que más nos amarra y a veces nos hace no ver lo que está sucediendo con esta mitad de la población. Para hablar de este fascinante y muy delicado e importante tema, están el día de hoy conmigo la doctora Tere Inchaustegui, quien es actualmente investigadora del Colegio de México, profesora del posgrado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero debo decir también que Tere, pues es una activista ya de larga historia en estos temas, ha sido directora del Instituto de las Mujeres, ha sido diputada federal por el PRD y siempre una persona comprometida justamente con este tema. Tere, es un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Y tenemos también, cosa que me pareció desde que supe a quién venía el programa, me pareció una gran idea, al maestro Luis Alberto Muñoz López. Actualmente, Luis es director de la Clínica de Justicia y Género Marisela Escobedo. Ya nos explicará ahora Luis en qué consiste el trabajo de la clínica. Esta es una clínica, entiendo, cofundada tanto por la UNAM como por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¿cierto? Así es. ¿Y cuál es el trabajo fundamental de la clínica? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, es una clínica de interés público. Hacemos litigio estratégico con perspectiva de género. Platicarás incluso algunos casos, pero sobre todo, bienvenido Luis, muchas gracias por estar aquí. Mucho. Y empezaría yo justamente con la gran pregunta, el gran tema. México es un caso único en esto que estoy diciendo, en esta, yo digo, enorme discriminación silenciosa y extendida que aceptamos día con día de mexicanos o ciudadanos con diferentes derechos. Este tema que vivimos, por más que a veces se nos olvida cotidianamente, ¿dónde quedan? ¿Por qué, a pesar desde que de los 70s o antes hemos firmado convenciones, tratados, hemos celebrado eventos, seguimos teniendo un problema en el reconocimiento pleno de derechos que tienen los hombres y que tienen las mujeres? Pues empezando por lo primero que dices, no, pues desgraciadamente México no es la excepción dentro de una serie de países, sobre todo en América Latina, donde la discriminación, el sexismo, lo que se conoce como la misoginia, que es un poco el desprecio a lo femenino, la minusvaloración de lo femenino. O el encasillamiento solo a ciertos roles, ¿no? Y sobre todo encasillamiento además en una serie de tareas que no son necesariamente bien reconocidas cuando se trata de tareas no remuneradas, y cuando se trata de tareas remuneradas o de trabajos remunerados tampoco hay la misma remuneración, no hay tampoco las mismas oportunidades para el ascenso de las mujeres. Pero lo que tú señalas de la parte cultural es quizás como el reto más grande que tenemos, ¿no? O sea, porque... Pero creo que ahí en el punto no es solo, o sea, en América Latina puede que esté un poquito más acentuado, pero creo que es una problemática que podemos ver a nivel global, ¿no? Y que incluso desde la perspectiva de los derechos humanos ha sido importante el trabajo que se ha hecho, porque desde
que se crea la Declaración Universal en la ONU, Que por cierto, había hoy es el tema. aniversario de la misma. Así es. Pero Sí, ahí el tema era, tuvo que haber una lucha incluso para que también las mujeres tuvieran este apartado específico en cuestión de derechos. hay un término que se usa mucho en el análisis justamente de género, que se llama el régimen social de género, ¿no? No todos los países tienen el mismo régimen social de género. El régimen social de género está más o menos conformado por la legislación civil, por las leyes matrimoniales del divorcio, el aborto, la contracepción, por todo el tema también de la paternidad, la maternidad, los derechos, ¿no? Y obligaciones en ambas cuestiones. Está también fundado en la parte más estructural de lo que son la distribución de las tareas del cuidado entre hombres y mujeres, pero también entre el Estado, el mercado y las familias, que pudiéramos decir, hay países donde el régimen social de género es menos discriminatorio, es más igualitario y donde la masculinidad... Pero cuando se habla del régimen, ¿se está hablando básicamente de la construcción de leyes que hay para lograr eso? Sí. Pero a ver, ese sería quizá mi gran inconformidad. Leyes y estructuras. Exacto, porque esa es quizá mi gran inconformidad. Yo veo a México como un país que ha avanzado mucho en la construcción de leyes, de acuerdos, de disposiciones en distintos espacios, el político, el social, contra la violencia. Leyes tenemos y tenemos muchas. Pero lo que me preocupa es que creo que eso en la gran mayoría de las ocasiones no es suficiente. Que en la realidad cotidiana, en el espacio educativo, en el espacio familiar, en el espacio laboral, en el espacio político, en todos ellos, basta con abrir los ojos, es una especie de abre los ojos y ve lo que pasa a tu alrededor. Es fácilmente distinguible que no se trata igual a hombres y mujeres. Sí, y volviendo al punto, creo que es un tema generalizado que si bien en algunas sociedades está más equilibrado, pero creo que el tema de esta desigualdad lo podemos observar en cualquier país, ¿no? Se acentúa mucho en países, por ejemplo, como Latinoamérica. O sea, lo que me está diciendo Luis es que existe una desigualdad entre hombres y mujeres en todos los países, sí, con distintos grados. Sí. Así es. O sea, no hay un país que pudiéramos decir este es el país ideal, ejemplar, donde hay una igualdad real. Exacto. Hay países más igualitarios. Ajá, si hablamos de una cuestión material, real, y también creo cultural, que, y también cultural, creo ¿no? que hablaríamos de que todos, ¿no? Pero sí hay, o sea, países como los países nórdicos, allí la parte material de la igualdad es mayor, ¿no? Las brechas que tenemos, por ejemplo, nosotros tanto en tareas como en remuneración salarial, pues no tienen comparación. Nosotros estamos más o menos alrededor del 20 y 25, pero hay sectores en donde esto puede ser hasta 50%. En cambio, por ejemplo, en esos países, pues la brecha puede ser de 10, de 12 puntos, ¿no? O menos. Pero o sea, existe. Sí, pero, y además es una brecha que tiene que ver más con el tipo de trabajos. Por ejemplo, en los países nórdicos es muy claro que una parte de lo que son los servicios sociales públicos están casi feminizados frente a otro tipo de cargos, por ejemplo, básicamente los financieros, que son fundamentalmente masculinos. Es decir, los hombres no han dejado el poder del dinero y de las decisiones. Eso está ¿Pero clarísimo. qué sucede? ¿Están cerradas las puertas para el ascenso de las mujeres en esas áreas laborales? Están muy cerradas. Es decir, ¿no crees que es tan fácil? O sea, en los 70s todo el mundo dijo, ¡ay, qué padre, vamos a estar en la igualdad! Pero ya cuando empezaron a ver que las mujeres sí queríamos realmente compartir el poder, que no nada más era quejarse, que no era nada más quejar, que sí queríamos llegar, entonces dijeron, ¡ay, aguas, porque esto sí es en serio! Y entonces vamos a cerrar yo un lo poco. entiendo, pero a veces cuando escucho esta forma de decir las cosas, da la impresión como que hubiera un clan masculino que se pone de acuerdo para cerrar las puertas a las mujeres. Y creo que el problema no es que eso no ocurra, pero creo que el problema empieza mucho antes. Empieza, y esto alguna vez lo platicaba yo en clase de Derechos Humanos con mis alumnos y alumnas, empieza con la asignación de roles. Con la asignación de roles que desde que nace niño o niña
a partir de sus características físicas que no los hace seres humanos distintos, se les asigna un rol y con el rol ya va aparejado incluso un pronóstico de vida para el futuro. La mujer con sus moños y sus faldas y el trabajo que tendrá que desarrollar. Y el muñequito, además, que se lo dan desde chiquito, ¿no? Sus Y el muñequitas, cochecito. jugar a la casita, jugar a la cocinita, jugar al mercadito, para después pensar que eso va a ser lo que va a tener que desarrollar en la vida. Y solo en ciertos estratos sociales, en donde la educación le imprime quizá otro tipo de reto o de rol posible, es abre cuando un poco entran, más. pero entran entonces en el dilema de tengo que hacer este y este otro. Y entonces tenemos a las mujeres que luchan por desempeñar una doble vida, por decirlo de manera muy sencilla. Y los hombres simplemente a veces observando, viviendo, pero no compartiendo de ninguna manera ese dilema de vida. Sobre este clan, el clan existe. No necesariamente tiene que ser un acuerdo tácito, un acuerdo expreso, perdón, que se dé entre la comunidad masculina, pero existe, ¿no? Ya ves con la participación de muchas mujeres. Sí, también hay veces que, pero es parte de, si entendemos la construcción de los estereotipos de género como una construcción cultural, una mujer puede crecer con esta construcción cultural de dominación del masculina sobre la femenina, ¿no? Entonces, la cuestión, por ejemplo, de los estereotipos y de la discriminación no es exclusiva del hombre a la mujer, sino de la mujer a la mujer, pero por parte de este producto o esta construcción que se realiza sobre la persona, ¿no? Hablando del clan. Hablemos del clan, pero nos tenemos que ir a un corte. Ok, muy bien, sí. Volvemos de inmediato.